Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2 del aula eh, Emprendimiento. El día de hoy, tal cual como lo teníamos estipulado en nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo 2. Recuerden que esta sesión sincrónica permanecerá habilitada por 14 días a partir de hoy en la plataforma Big Blue Button y después de esos 14 días desaparecerá, pero por eso pues yo estoy realizando también una grabación alterna por medio del aplicativo OBS Studio para cargar allí mismo donde ustedes tienen la tarea de la sesión sincrónica, que no es una tarea calificable sino un recordatorio para que aparezca en su calendario. Aparecerá allí entonces el video que quede de esta sesión sincrónica y de esa forma ustedes puedan consultar posteriormente la sesión que se realizó el día de hoy. Recuerden, mi nombre es John Jairo Arias Gómez, el docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Y esta sesión sincrónica tiene el objetivo de tener una duración aproximada a los 30 minutos, es decir, alrededor de las 10:30 deberíamos estar dando por finalizada la conferencia para que ustedes puedan realizar las respectivas preguntas o inquietudes que tengan respecto a las temáticas trabajadas. Respecto a los compromisos que están planeados para el desarrollo del módulo número 2, recordemos que el módulo 2 se denomina creación de empresa. Actualmente ya se encuentran habilitadas dos actividades. La primera de ellas es la actividad práctica creación idea de negocio. Recuerden que para esta actividad hay una plantilla, ¿no? Esa plantilla se envió por medio de los anuncios el día 3 de agosto, el día de antier, donde se especificó puntualmente la plantilla a utilizar por parte de ustedes para hacer la entrega de esa actividad. Les recuerdo los tiempos de entrega de esa actividad 3 es el día 17 de agosto antes de las 8 de la mañana y para la actividad 4 que es la evaluación acumulativa del curso tendrá calificación, no calificación sino plazo máximo de presentación el día lunes 31 de agosto a las 8 de la mañana. Es muy importante que ustedes recuerden el cumplimiento de los tiempos, los espacios establecidos para la presentación y desarrollo de las actividades. Muy importante, especialmente el de esa última actividad que les menciono del día 31 de agosto, porque ese mismo día, a esa hora, también tendrá cierre el aula y ya no puedo yo realizar ningún tipo de gestión respecto a lo que es el curso, ¿sí? Únicamente la gestión que yo podría realizar a partir del 31 de agosto es, por ejemplo, descargar notas y adjuntar mi firma y enviar esas notas al director del programa. Eh, de igual forma, a ustedes ya no les va a aparecer esa asignatura dentro de su plataforma de Canvas. Por lo tanto, mi invitación es a que ustedes realicen la presentación de la actividad con un tiempo adecuado. Esa actividad se habilita a partir del día 17 de agosto a las 8 de la mañana y tendrán 2 semanas para realizar su presentación. Si por algún motivo, alguna circunstancia ustedes no pueden realizar la presentación de esa actividad, pues tendrán que adjuntar un respectivo soporte que no lo voy a habilitar o validar yo, sino por mi parte se lo entregaré al director del programa, quien tiene que convocar a un consejo académico para que ellos evalúen y definan la pertinencia de habilitar o no la actividad, pero esa habilitación ya no me corresponderá a mí, sino que le corresponderá a otra área, quien se encargará entonces de habilitar el espacio para que ustedes realicen esa presentación y por ende también se encargará entonces posiblemente lo que sea la modificación de la nota final. Bien, pero como les digo, para evitar todo este tipo de trámites, para evitar el escenario posible en que el consejo académico rechace la solicitud de habilitación, lo mejor que ustedes pueden realizar es manejar adecuadamente los tiempos que están establecidos para el desarrollo de las actividades
y pues realizar una presentación adecuada dentro de los tiempos precisamente y evitarse así problemas con lo que es la presentación y desarrollo de entregas dentro de los tiempos que ya están establecidos. Nuestro módulo número 2 se denomina creación de empresa. Recuerden quien les habla su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Recuerden que para todos aquellos que se vayan sumando a la sesión sincrónica, ustedes pueden em, plantear sus inquietudes, plantear sus preguntas al finalizar la sesión por medio del chat y al finalizar ese chat yo estaré verificando las preguntas que ustedes realicen allí o las preguntas que tengan sobre el desarrollo de cualquiera de las actividades que se deben presentar. Tal vez ustedes el día de ayer pudieron verificar la ponencia que realizó el profesor Luis Hernando Ramos sobre emprendimiento, la cual se desarrolló aproximadamente de 10 a 11 de la mañana y en la cual se habla de algunos elementos que ustedes más adelante van a entrar a profundizar en el desarrollo de la asignatura Emprendimiento 3 y 4, asignatura en la cual ustedes se van a centrar mucho en lo que es el desarrollo de ese estudio de mercado que ya vamos a hablar en un momento y también puntualmente de ese estudio financiero que les da el soporte para realizar los ejercicios de emprendimiento. En la sesión sincrónica anterior nosotros hablábamos de los diferentes elementos que componen lo que es el plan de negocio, pero el día de hoy quiero hacer una aclaración sobre cómo se ejecutan cada uno de esos elementos, su relevancia dentro de lo que es el plan de negocio y puntualmente pues hacer énfasis en esos elementos que posiblemente ustedes tengan que enfrentarse y desarrollar en la siguiente asignatura de emprendimiento 3 y 4 que puntualmente serán esos dos marcos de mercado y el marco de finanzas. Entonces, el objetivo de esta sesión sincrónica es ampliar mucho más esos apartados que hacen parte del plan de negocio. Si bien ustedes en esta asignatura no tienen que realizar la entrega de un plan de negocio como tal, sino van a centrarse únicamente en esa primera idea de negocio que está muy relacionada con esa actividad que van a presentar el próximo día 17. Sí estoy o bueno, creo por lo menos que ya en la asignatura siguiente de Emprendimiento 3 y 4 ustedes ya deberían realizar la presentación de un plan de negocio, por lo menos con dos de los apartados importantes, que son esos dos apartados que les he mencionado y que vamos a ampliar en esta sesión sincrónica. Recordemos entonces que el plan de negocio es un documento que sintetiza la información resultante o la información que se construye en torno a una idea de negocio, un proyecto de emprendimiento. Generalmente estos planes de negocio buscan demostrar el potencial y buscan demostrar el atractivo que puede llegar a tener un proyecto de emprendimiento. Comúnmente los emprendimientos tienen una limitante fundamental y es el músculo financiero que va a permitir que se desarrollen los mismos, ¿no? Si todos tuviésemos un bolsillo con recursos ilimitados, pues fácilmente cualquier persona que tuviese una idea de negocio desarrollaría sus actividades y desarrollaría todos los elementos asociados a poder poner en ejercicio ese proyecto de emprendimiento. Y nosotros encontraríamos un mercado eh, actual lleno de 1000 marcas para cada uno de los productos que busquemos en el mercado, ¿sí? Cada quien que se le ocurriese una idea de negocio, una nueva marca de gaseosas, por ejemplo, al tener un bolsillo infinito de recursos, pues podría construir su marca, construir su proyecto de emprendimiento y desarrollarlo. Ese criterio financiero se convierte entonces en el principal limitante del desarrollo de los proyectos de emprendimiento. Para esto existen diferentes actores que pueden entrar a financiar y a contribuir desde una perspectiva económica el desarrollo de posibles proyectos de emprendimiento.
¿sí? Estos diferentes actores pueden ser entidades financieras, pueden ser individuos que buscan financiar y alcanzar una retribución a partir de precisamente aportar apoyo económico, o pueden ser también en muchas ocasiones mismas empresas que buscan mejorar sus utilidades a partir de encontrar en nuevos proyectos de emprendimiento elementos o mercados que no han sido explotados y que a partir de dar ese aporte financiero la organización va a tener algún tipo de retribución o beneficio económico. Al partir entonces de este punto delimitante de los criterios financieros, surge entonces la necesidad de establecer algún elemento que permita demostrar el potencial y el atractivo que puede llegar a tener una idea de negocio. ¿Sí? Si bien una simple idea de negocio puede demostrar el interés que no se ha explotado dentro de un mercado, este visión, esta idea tiene que ser soportada a partir de diferentes elementos. Para esto entonces existe el plan de negocio. El plan de negocio resume la información a quienes leen esa idea de negocio, y quienes leen pues precisamente serán estos actores que se encargarán de verificar la financiación o no de esas ideas de negocio, como lo mencioné, actores, entidades financieras o demás. Estos planes de negocio buscan precisamente, entre otras cosas, demostrar que esa idea de negocio está justificada, que esa idea de negocio tiene una adecuada investigación, que se ha evidenciado bajo antecedentes que se han desarrollado en torno a esa idea de negocio, que se han desarrollado tal vez las estrategias adecuadas para corregir y mitigar los errores que con anterioridad se desarrollaron, que además se ha identificado minuciosamente cuál es ese potencial mercado que va a adquirir los productos, que se ha identificado claramente que esos potenciales compradores cuentan con la capacidad de adquisimiento de adquirir nuestros productos, y además de eso que contamos con toda la tecnología, el conocimiento necesario para que desarrollemos las actividades en pro de alcanzar esos resultados de el objetivo del proyecto, ¿no? Imaginémonos que ustedes son alguien que van a financiar un proyecto y les presentan un plan de negocio donde no les dicen claramente quiénes van a ser los compradores, o donde no les dicen claramente cuál es la tecnología o la maquinaria necesaria para producir los productos, o que no les dicen claramente cuáles son las gestiones, las metodologías necesarias para construir los productos que quieren ofrecer. Pues yo no sé si alguno de ustedes estaría interesado entonces en aportar económicamente a esa idea de negocio que por ahí resulta tan incierta, ¿no? Que no nos da certezas sobre su desarrollo y no nos da un soporte precisamente sobre la ejecución de sus actividades. Para esto entonces es el plan de negocio. Para resumir toda esta información, para centrar la investigación adecuada de todo lo necesario que se debe ejecutar y realizar en torno a poder desarrollar y alcanzar esos resultados que se buscan con la ejecución de actividades de un emprendimiento. Hablábamos entonces también en la sesión anterior que estos planes de negocio tienen una estructura que busca abarcar diferentes elementos, busca abarcar diferentes apartados que permitirán a quien lea, a quien interprete, a quien busque financiar estos proyectos de emprendimiento, pues que logre identificar claramente que se ha estudiado de manera minuciosa eh, todos los elementos asociados a esa idea de negocio, y también que se ha estudiado de manera rigurosa todos los aspectos en torno a los requisitos, a las necesidades y también a los recursos necesarios que se necesitan para poder desarrollar esas actividades del proyecto en particular. Hablábamos inicialmente de un marco de presentación que va más allá de una información inicial que debe contener la presentación del encargado de la idea de negocio, de cuál es la idea general que va a tener esa idea de emprendimiento. Tiene este marco de presentación que demostrar realmente el atractivo y el potencial que tienen esos proyectos de emprendimiento. Normalmente cuando ustedes verifican em, este tipo de ejercicios de financiación que realizan en muchas ocasiones las empresas, que realizan en algunas ocasiones, por ejemplo, los bancos, desde este primer apartado del marco de presentación se puede realizar el rechazo de la idea de negocio.
Por ejemplo, si desde este apartado no se demuestra interés, pues simplemente las personas que seguramente no van a tener un único plan de negocio, una única idea de negocio a la cual se les está solicitando financiar. Si en este primer apartado no se demuestra el potencial, no se demuestra todo el atractivo que tiene el proyecto, pues simplemente el mismo será rechazado de manera muy rápida, ¿sí? Sin necesidad de entrar a verificar, de indagar un poco más en lo que dicen los demás marcos. Por lo tanto, es muy importante que también junto con este presentación de lo que es el emprendedor y de lo que es la idea general del negocio y su objetivo, pues se abarque muy bien el atractivo que puede llegar a tener el proyecto a partir de la justificación y de los antecedentes. En los antecedentes se va a demostrar que efectivamente quien tuvo esa idea de negocio trató de indagar si con anterioridad esa idea, esa necesidad que se identificó ya fue desarrollada por otro emprendedor, por otra organización, se identificó las necesidades, las problemáticas que tuvo esa organización o ese emprendedor en pro de desarrollar ese ejercicio y a partir de esas necesidades y esas problemáticas identificadas, pues qué decisiones se pueden tomar para corregir o para mitigar esas problemáticas que se le pueden presentar a futuro a ese proyecto de emprendimiento. Bien, por lo tanto, es muy importante que desde este primer apartado se basen o se tomen las bases necesarias para dar ese potencial que tiene el proyecto y ese atractivo que puede representar para quienes busquen financiar el mismo. Hablábamos también del marco de mercados, donde básicamente se va a hacer una demostración del público objetivo. Ya hoy vamos a identificar elementos más asociados a lo que es ese marco de mercados y que espero que ustedes desarrollen en la siguiente asignatura de emprendimiento 3 y 4. También mencionábamos el marco de operación, donde recordemos hablamos de la descripción detallada de cada una de las actividades que se deben ejecutar dentro del proyecto. Claramente esto es un elemento que se debe tener gran claridad sobre la ejecución del mismo, ¿no? O sea, imagínense ustedes, como se los mencioné con anterioridad, si ustedes van a financiar un proyecto y no se menciona claramente cuáles son las actividades necesarias que se deben desarrollar, no se menciona claramente cuáles son todos los elementos y requisitos oportunos que debe tener el proyecto, y obviamente esto va a demostrar de cierta manera debilidad y desconocimiento por parte de quienes van a buscar financiar el proyecto, ¿no? Lo menos oportuno es que yo muestre debilidad o desconocimiento en lo que quiero realizar. Y hablábamos de marcos de organización y finanzas. Este último, pues obviamente también vamos a tratar de exponer un poco más sobre los diferentes elementos que se tratan y los diferentes conceptos que están asociados a este tipo de marcos, porque es oportuno que ustedes también identifiquen que se debe realizar una adecuada em, valoración de los diferentes apartados económicos en pro de llamar el interés a estos entes financiadores, ¿no? Eh, Nadie va a buscar poner su dinero en un proyecto o en un emprendimiento que no le va a generar ningún tipo de retribución, ¿no? Lo mínimo que va a esperar es que le devuelvan su inversión y le genere una retribución de alguna ganancia, ¿sí? Y los proyectos o las ideas de negocio que van a ser apoyadas en estos ejercicios de emprendimiento, pues serán aquellas que tengan mayor potencial o aquellas que tengan eh, mayor retribución a la inversión. Por lo tanto, es importante que también nosotros logremos identificar cómo podemos realizar esa proyección, cómo podemos realizar ese cálculo de los posibles ingresos que vaya a tener mi emprendimiento y cómo yo puedo potenciar esos resultados, ¿no? Siempre nosotros debemos tener en cuenta que estos resultados posibles, que yo los menciono a partir de flujos de caja proyectados, no son determinantes o no van a ser definitivos los que va a tener el proyecto, sino que a partir de diferentes estrategias, a partir de diferentes acciones, a partir de diferentes actividades que se realicen de manera administrativa por parte de la empresa, cómo esos resultados se pueden potenciar y cómo se pueden mejorar los resultados que tenga la organización en aspectos o en términos monetarios. Bien, recordemos que en el marco de presentación hablábamos de un objetivo general, unos objetivos específicos. Ya vamos a entrar un poco más en lo que es el desarrollo de esos objetivos, pero en cuanto a la justificación y los antecedentes, como con anterioridad les mencioné, es oportuno que se desarrolle adecuadamente la justificación de por qué es importante que nosotros desarrollemos esa idea de negocio, qué impacto puede llegar a tener esa idea de negocio en diferentes apartados
del sector económico dentro del mercado, de por qué eso puede generar una retribución importante a quien desarrolla y quien financia el proyecto. Y además de eso, los antecedentes, y como se los dije, busca identificar qué tipo de problemáticas con anterioridad tuvieron un impacto significativo en emprendedores o en organizaciones que se involucraron en ese sector y cómo nosotros podemos desarrollar entonces acciones o actividades correctivas que permitan mitigar esas posibles problemáticas que se van a desarrollar. Pero recordemos entonces que hablábamos de unos objetivos, un objetivo general y unos objetivos secundarios. Un objetivo general que está enfocado precisamente en alcanzar ese resultado final que se va a desarrollar con ese emprendimiento, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos alcanzar o cuál es la finalidad que nosotros queremos buscar con el desarrollo del emprendimiento? Y unos objetivos secundarios o específicos que serán esos objetivos paso a paso que me permitirán a mí precisamente llegar finalmente a ese final del camino que es el objetivo general, ¿no? ¿Cuál es ese paso a paso que yo a medida que va evolucionando mi emprendimiento voy a poder medir para lograr identificar cuáles han sido los resultados alcanzados y si estoy en el camino correcto de alcanzar ese objetivo final? Cuando nosotros planteamos el objetivo, debemos responder a la pregunta, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros queremos alcanzar? ¿Sí? Realmente, ¿qué es lo que nosotros queremos desarrollar? ¿Cuál es el bien que yo quiero ofrecer a los clientes? ¿Cuál es el servicio que yo quiero prestarle a cierto tipo de clientes? Y estos elementos están dados de primera mano a partir de mi idea de negocio, ¿no? A partir de que yo identifiqué posiblemente una necesidad dentro del mercado o a partir de que yo identifiqué que cierto grupo de consumidores en el sector no estaban siendo atendidos. No, está dado a partir precisamente de resultados que se dan de ese ejercicio de medición del mercado, ¿sí? De identificar características de los clientes, de identificar requerimientos e identificar necesidades. Pero dentro de este ejercicio de plantear los objetivos del proyecto, de plantear este primer paso del proyecto, nosotros debemos tener tres elementos fundamentales en nuestro emprendimiento. El objetivo final, el presupuesto, que precisamente debe responder a la pregunta cuánto nos va a costar y con qué se va a pagar. Y por eso es que nosotros precisamente les digo que estamos desarrollando el ejercicio de realizar un plan de negocio para identificar si posiblemente esa idea de negocio que yo tengo puede ser financiada por alguien que vea el interés de cómo este ejercicio de emprendimiento puede generar algún tipo de retribución o de ganancia monetaria. Y además de esto encontramos entonces el plazo, porque nosotros también debemos definir un plazo adecuado en el cual la organización o mi emprendimiento puede empezar a generar algún tipo de ganancia o de retribuciones, ¿sí? Nada tiene sentido que yo le exprese a un agente inversor, a una organización financiera que mi proyecto de emprendimiento tiene gran potencial si no le defino un momento o un instante en el cual se pueden generar esas ganancias. Entonces, cuando estamos realizando precisamente entonces ese ejercicio de emprendimiento, nosotros debemos tener en cuenta que para poder determinar a feliz término o buenos resultados ese ejercicio, nosotros debemos terminar eh, el desarrollo de actividades y el inicio de generación de ganancias dentro de un plazo establecido. Debemos cumplir con las exigencias de calidad que obviamente se establecen dentro del mercado en el cual yo quiero competir. Y este es un elemento que les voy a ampliar un poco más en el marco de organización. Y también que debemos obviamente orientar a que los gastos no superen el presupuesto, porque obviamente si nosotros establecemos aquí en Financia que necesitamos X monto para desarrollar nuestro proyecto de emprendimiento, pues debemos tener en cuenta que posiblemente si superan los gastos este presupuesto que habíamos establecido, pues posiblemente no tendremos músculo financiero para continuar desarrollando las actividades de ese emprendimiento. Cuando nosotros estamos desarrollando entonces esos objetivos, como se los menciono, no están dados a partir únicamente de la idea de negocio, están dados a partir de identificar características y necesidades que tienen los clientes. Cuando nosotros establecemos ese objetivo de nuestro plan de negocio y de nuestra idea de emprendimiento, debemos tener en cuenta en primer lugar, los objetivos deben estar enfocados en la satisfacción de los clientes. Los clientes son quienes van a comprar los productos que yo vaya a desarrollar. Los clientes son quienes van a comprar eh, eso que yo quiero vender. Los clientes son quienes van a comprar los productos, los servicios que yo desarrolle y quienes van a determinar el éxito o el fracaso de mi idea de negocio. Por lo tanto, todos los esfuerzos que yo desarrolle al interior de la organización
deben estar enfocados en alcanzar, en primer lugar, la satisfacción de los clientes. En segundo lugar, estos objetivos deben poder ser alcanzados con el presupuesto que yo se les he establecido, ¿no? Como les acabo de mencionar, eh, el aspecto financiero es un limitante. Yo estoy consiguiendo un ente que va a financiar mi emprendimiento y obviamente mi emprendimiento no puede superar o los objetivos que yo planteé no pueden superar ese límite presupuestal, porque obviamente si se cumple con ese presupuesto, si los gastos superan ese presupuesto, pues yo no, en realidad no voy a contar con músculo financiero, no va a contar con dinero suficiente para poder terminar el desarrollo de mi emprendimiento. En tercer lugar, que esos objetivos que yo planeé deben ser medibles y alcanzables dentro de un plazo previsto. ¿Sí? Si yo establezco que la retribución a la inversión de mi emprendimiento se va a dar en 5 años, pues yo tengo que poder establecer unos objetivos en los cuales yo tal vez, por ejemplo, año tras año pueda medir cómo estoy alcanzando esos resultados y si yo estoy en el camino correcto de alcanzar esa retribución en los 5 años o si a medida que vaya pasando el tiempo yo tengo que realizar algún tipo de acción, algún tipo de alternativa para corregir ese camino y responder de manera adecuada a quien me prestó el soporte financiero para desarrollar el emprendimiento. Y por último, algo muy importante es que siempre estos proyectos de emprendimiento deben contribuir al desarrollo personal del equipo humano que está desarrollando el ejercicio, ¿no? Obviamente, más allá de tener un enfoque hacia los clientes y satisfacción de los clientes, siempre es algo muy importante que desde toda organización, desde todo tipo de emprendimiento, se fije el aporte al equipo humano que va a desarrollar el ejercicio, principalmente porque esto puede potenciar el compromiso que los mismas tengan con el desarrollo de funciones dentro del proyecto y de cierta manera que aumenten su compromiso, que aumenten su participación y su esfuerzo en pro de alcanzar los resultados que buscamos. Ahora sí, hablemos del marco de mercados que es el que debemos tal vez concentrarnos un poco más, debemos tratar de identificar cómo él nos aporta muchos elementos para el desarrollo de nuestros objetivos, que hablábamos con anterioridad de cómo se deben plantear, pero que pues espero como se los menciono ustedes puedan desarrollar de manera adecuada en la siguiente asignatura de emprendimiento 3 y 4 porque es uno de los elementos que como se los dije el día de ayer el profesor Luis Hernando Ramos, tutor del aula Emprendimiento 3 y 4, mencionó mucho sobre un elemento fundamental para el desarrollo de los ejercicios de emprendimiento. El marco de mercados básicamente nos resume toda la información asociada a lo que es la identificación puntual de ese nicho de mercado hacia el cual nosotros queremos dirigir nuestros productos o nuestros servicios, ¿no? La idea de negocio que nosotros hemos podido identificar. La idea es que en este estudio de mercado nosotros identifiquemos que existe un número mínimo de clientes, un número suficiente de clientes que van a adquirir nuestros productos, que van a comprar eso que nosotros queremos realizar y que de cierta manera pues efectivamente lo que nosotros vamos a querer construir, lo que nosotros vamos a querer poner dentro del mercado pues va a contar con compradores, ¿no? Que nosotros no vamos a sacar por ahí un producto que nadie va a comprar o que a nadie le interesa. Por lo tanto, entonces ese marco de mercado se convierte en un elemento fundamental para el desarrollo de las actividades del emprendimiento. ¿Por qué? Porque simplemente va a permitir que yo conozca realmente cuáles son las características que pueden llegar a tener mis consumidores, cuáles son realmente las necesidades que tienen esos consumidores y realmente cuáles son los requerimientos que ellos buscan en los productos o servicios que desean comprar. De cierta manera, yo inicialmente puedo tener una idea de negocio, puedo tener una idea de emprendimiento, pero el conocer realmente cuáles son esas necesidades de los clientes puede modificar esa idea de producto o esa idea de servicio que yo tengo. ¿Sí? Yo puedo tener una idea de realizar unos zapatos, pero al realizar un estudio minucioso de los clientes, de las necesidades que tienen los clientes, de los gustos que tienen los clientes, puedo identificar que realmente el potencial del mercado no está en realizar zapatos en términos generales, sino realizar zapatos que protejan del frío a los consumidores. ¿Sí? Es un simple ejemplo, por ejemplo, zapatos que tengan una alta plataforma. Al identificar entonces puntualmente esas necesidades, esas características, yo puedo traducir eso que he identificado como necesidad en objetivos que debe alcanzar el equipo técnico. Es decir, el equipo que se encarga de diseñar el producto y de diseñar las actividades también que se deben ejecutar para poder desarrollar ese producto, debe tener en mente qué es lo que necesita
material, el diseño del producto, la tecnología necesaria, todos los equipos de elementos necesarios para poder producir ese producto que están buscando o que están deseando comprar los clientes. Pero además de conocer estas necesidades y además de darle ese aporte a los objetivos, que se van a desarrollar dentro del plan de negocio y dentro de la idea de negocio, entonces nosotros en este estudio de mercados también vamos a poder identificar otros aspectos como lo es identificar realmente cuál es la capacidad económica o capacidad de adquisición que tienen esos clientes potenciales, ¿no? Porque yo puedo identificar entonces que los clientes tienen unos requerimientos, unas necesidades funcionales del producto que quiero ofrecer, pero por ahí cuando hago ese estudio técnico también logro identificar que realizar un producto con esas características y tal vez con unos X materiales y X funcionalidades pues resulta muy costoso, ¿sí? El precio único, y al realizar una validación con el mercado pues posiblemente no exista el mercado que quiera comprar esos productos, ¿no? Imaginemos por ejemplo que yo he identificado que hay una gran cantidad de compradores o de consumidores en el mercado colombiano que buscan comprar automóviles eléctricos. Pero pues ya después de realizar un estudio minucioso y técnico de cuánto costaría construir cada uno de esos productos, me doy cuenta que posiblemente, digamos, cada uno tendría un costo de 200 millones de pesos. Y ya al verificar en este estudio de mercado el aspecto, ese espectro socioeconómico que tienen los posibles compradores, me doy cuenta que ninguno de ellos puede comprar mi producto. Entonces allí, digamos que de cierta manera se sesga esta información. Esto que nos aporta el marco de mercado no solamente son las características o el interés que tienen los consumidores, sino que más allá de los deseos que ellos tienen, yo también puedo identificar las características que ellos tienen, su capacidad económica, su capacidad de compra, sus gustos o sus mayores gastos principalmente en lo que compran, ¿sí? Puedo también realizar una investigación sobre los centros de atracción para desarrollar otro tipo de elementos como estrategias de comunicación, estrategias de servicio, de promoción, de precio, ¿no? Todo esto está asociado precisamente a esas características que yo puedo identificar en el cliente y a partir de las cuales yo puedo desarrollar otro tipo de alternativas o de estrategias. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, yo puedo identificar entonces que mi nicho de compradores son compradores que no ven televisión, entonces yo no puedo establecer como estrategia publicitaria elementos que estén asociados a la televisión porque pues no voy a llegar realmente a mi nicho de compradores, ¿sí? Como estrategia, por ejemplo, de servicio postventa. Y esto es un ejemplo que les voy a colocar también con los automóviles. Por ejemplo, hay compradores de automóviles que compran su automóvil y nunca más vuelven a un concesionario, ¿sí? Y existen compradores, por ejemplo, que compran su automóvil y cualquier tipo de daño, cualquier tipo de mantenimiento que requiera el automóvil, lo realizan en el concesionario, ¿sí? Hacen la revisión de los 3.000 kilómetros, de los 5.000, de los 10.000, hacen absolutamente cualquier tipo de mantenimiento, el más pequeño lo realizan en el concesionario. Entonces, para cada uno de estos consumidores, para cada uno de estos clientes, pues la estrategia de servicio debe ser diferente, igual que la estrategia de comunicación. Todos estos elementos entonces son elementos que nos permiten a nosotros realizar adecuadamente el desarrollo de estrategias y de acciones que yo puedo llegar a implementar a medida que va evolucionando mi emprendimiento. Bien, entonces nosotros acá logramos identificar realmente cuál es el tamaño real de la población hacia la cual yo voy a dirigir mis productos. Puedo realizar un análisis socioeconómico de dicho público objetivo. Puedo realizar una comparativa entre medición de hogares y centros de trabajo, aforos vehiculares y peatonales, centros de atracción, ¿sí? Concentración de mis posibles compradores en una determinada área. ¿Esto hacia qué va orientado? Imaginémonos que la mayoría de los compradores que yo he identificado, que son potenciales para mi producto, viven al sur occidente de la ciudad. ¿Sí? ¿De qué serviría entonces que yo colocara un punto de venta al nororiente de la ciudad, donde no están mis potenciales compradores, ¿no? Todo esto son elementos que yo puedo identificar dentro de ese estudio de mercado y sirven precisamente para elaborar e implementar las mejores estrategias que van a permitir el desarrollo exitoso de actividades dentro de mi emprendimiento.
El marco de operaciones, ya nosotros lo hemos mencionado con anterioridad, es donde nosotros buscamos traducir esas necesidades que hemos identificado con anterioridad en actividades que se puedan desarrollar dentro de mi emprendimiento, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo quiero desarrollar el vehículo eléctrico, entonces acá tengo que, en primer lugar, ver el estado del desarrollo, si acá en Colombia precisamente se han desarrollado actividades relacionadas con ese ejercicio, si se han creado vehículos eléctricos, si nosotros contamos en el mercado o en el sector con esa tecnología o la tecnología necesaria para desarrollar vehículos eléctricos, cómo sería ese proceso, ¿sí? Para poder em, desarrollar los vehículos, la manufactura, cada uno de los procesos de gestión y si tal vez también cuento con la tecnología o si la misma la tengo que importar. De cierta manera acá nosotros planeamos cuáles son todos los requerimientos y necesidades en pro de poder producir ese producto final que deseo alcanzar, ¿sí? Determinar cuál es la materia prima necesaria, determinar cuál es eh, la tecnología necesaria, el personal capacitado que necesito para poder desarrollar esos productos terminados que quiero. Y a partir de identificar también esos recursos, esos materiales necesarios, yo puedo establecer otro tipo de cosas como lo es un plan de compras y un plan de producción, ¿no? A partir de identificar cuáles los recursos o materiales necesarios para elaborar cada uno de los productos, también podré identificar cuál es la cantidad de ese producto que necesito producir a partir de realizar un plan de producción. Obviamente, como se los acabo también de mencionar, a partir del estudio de mercado yo también puedo realizar una proyección de cuánto puedo o debo producir, ¿no? Si yo logro identificar que mensualmente puedo tener 20 compradores de mis vehículos eléctricos, pues no tendría sentido que yo en mi emprendimiento planee establecer una planta de producción, por ejemplo, con capacidad para 100 vehículos eléctricos mensuales, ¿no? Porque en realidad estaría superando la oferta a la demanda posible que tendría ese producto. Bien, además de esto entonces vamos a encontrar el marco de organización. Acá es un elemento pendiente que quería mencionarles con anterioridad. La sesión anterior hablamos de los elementos que se trabajan en este marco, que es determinar y verificar que efectivamente el proyecto de emprendimiento que yo vaya a realizar pues cumpla con todos los lineamientos en términos estructurales, administrativos y legales que requiere el emprendimiento. Ahora bien, acá hay un elemento fundamental que es el aspecto legal que siempre es muy bien revisado, por ejemplo, por los bancos que van a financiar proyectos de emprendimiento. ¿Por qué? Porque existen elementos asociados a, por ejemplo, contratación de personal, ¿sí? Que están determinados por normatividad interna del sector, que establecen lineamientos y que obviamente se exige dentro del plan de negocio de cómo, por ejemplo, se va a contratar al personal que va a desarrollar el emprendimiento, como normatividad también asociada a aspectos ecológicos o medioambientales, porque obviamente, por ejemplo, el desarrollar un producto o prestar un servicio que pueda llegar a generar algún tipo de afectación al medio ambiente, pues son elementos que obviamente los entes financieros van a estar verificando que efectivamente se está cumpliendo con la normatividad existente dentro del mercado que se va a desarrollar la actividad. Por ejemplo, en el caso de los vehículos eléctricos, imagínense que existiera una normatividad, porque en realidad no sé si existe, por lo menos acá en Colombia, donde se establece que para vehículos eléctricos quienes lo produzcan deben asegurar que las baterías tienen una duración mínima, digamos, de 5 años y que después de esos 5 años quien produce las baterías se encargarán de reciclar las mismas o darles un reuso, ¿sí? Si por ejemplo dentro de los procesos técnicos que yo he realizado puedo identificar que mis baterías no tienen una duración superior a los 3 años, pues yo estaría en ese caso incumpliendo esa normatividad y obviamente quien financie va a verificar estas temáticas y va a estar orientado simplemente a no financiar para no afectar ni su dinero, ¿sí? No comprometer su dinero ni ver afectado su nombre, ¿no? Entonces, siempre es verificar en este apartado que estemos cumpliendo con los apartados normativos del mercado en el cual nosotros vamos a desarrollar nuestras actividades. Y el otro de los apartados sobre el cual yo quería profundizar un poco, ya tratando de dar cierre a la temática de esta sesión sincrónica para darles el espacio a ustedes a
sus preguntas e inquietudes, es el marco de finanzas. Este marco de finanzas busca resumir la información monetaria y financiera que tiene el desarrollo de todo el emprendimiento. Esta información obviamente es, si bien no es la única que se fija alguien que va a financiar un proyecto o un emprendimiento, sí es un factor determinante, porque acá demostramos realmente em, que el proyecto va a tener un potencial, que el proyecto es atractivo y que el proyecto puede generar una retribución importante a quien lo vaya a financiar, ¿no? Sí es importante que nosotros acá no busquemos maquillar los posibles resultados que van a presentarse dentro del proyecto. Esta información que nosotros presentamos en el apartado financiero obviamente está sustentada en todos los aspectos que hemos identificado en el apartado anterior. Perdón. Si nosotros establecemos un precio para cada producto, el precio está sustentado en el costo unitario que va a tener la elaboración de cada uno de los productos, que surgirá a partir de verificar cuál es el costo de la material directo utilizado, el costo de la mano de obra directa, el costo gasto administrativo, perdón, más un margen de ganancia, allí saldrá resultante el precio unitario que tendrá cada uno de mis productos. Y si a eso le sumo o lo multiplico por la cantidad de posibles compradores que tendrán mi producto, pues allí podré tener una proyección de las ventas que va a tener mi idea de emprendimiento y podré tener una proyección de los posibles ingresos que va a tener mi emprendimiento, mi negocio. De igual forma, podré realizar un detalle también de los posibles egresos, que va a estar también de igual forma sustentado, ¿no? Yo podré identificar cuáles son los costos totales operativos al identificar precisamente cuál es ese costo unitario de producción y a partir de esa cantidad de productos que yo voy a querer producir a partir de esa proyección de producción, voy a encontrar todos los costos totales directos e indirectos. Puedo también identificar los gastos administrativos que se van a tener que desarrollar y cumplir. Podré encontrar entonces la utilidad bruta para cada uno de los periodos y también podré entonces desarrollar la utilidad neta a partir de identificar cuál es el pago de impuestos, ¿sí? Digamos que este es el ejemplo claro de cómo se realiza un cálculo de un flujo de caja proyectado. Esta información muestra, como se les mencionaba, un detalle de ingresos que está dado a partir de ingresos operativos, que es simplemente esa proyección de ventas que va a tener mi idea de emprendimiento, que obviamente está sustentada en el estudio de mercado, ¿no? Están los costos operativos que, como se los acabo de mencionar, suman al detalle de egresos y podremos entonces nosotros realizar un cálculo de utilidad bruta y utilidad neta. Pero como se les mencionaba al inicio de la sesión, estos no son datos o no son resultados determinantes o fulminantes de cómo se va a desarrollar el proyecto. Posiblemente el proyecto vaya a presentar inconvenientes, vaya a presentar errores, vaya a presentar problemáticas que obviamente afecten sus resultados. En este caso, se pueden optimizar los resultados que se puedan llegar a presentar en el desarrollo de este tipo de actividades, como por ejemplo, yo voy a invertir periódicamente, como otros gastos, 200.000 para que mi emprendimiento pueda periódicamente aumentar un 5% y vamos a fijarnos esa meta en el equipo, aumentar 5% las ventas año tras año, ¿sí? O por ejemplo, yo voy a arrendar parte de la planta física con la que cuento para tener un ingreso por arrendamiento o voy a permitir que otras marcas publiciten en el producto que yo vendo y así tener ingresos por publicidad. Diferentes estrategias que se pueden implementar para desarrollar o para optimizar esos resultados financieros que pueda alcanzar mi proyecto. Inicialmente entonces en ese flujo de caja nosotros podemos identificar ingresos, o utilidades generales que va a tener el proyecto. En este caso veamos 12 millones al inicio, el término de 10 años 24 millones para una inversión inicial que se realiza de 100 millones. Estos no son resultados determinantes porque de igual forma no es lo mismo lo que ustedes pueden comprar hoy con 10 millones que lo que podían comprar hace 10 años con 10 millones, ¿no? Esto se ve un efecto de variación del dinero frente al tiempo, de pérdida adquisitiva del dinero a medida que pasa el tiempo, por entre otros factores macroeconómicos como la inflación
lo que genera que obviamente estas proyecciones no estén tan aterrizadas. Para eso existe el valor actual neto, valor presente neto, elemento que ustedes pueden calcular en herramientas como por ejemplo Excel, donde básicamente este ejercicio lo que hace es traer al día de hoy, a un momento actual, cuál es ese flujo de caja o ese dinero proyectado en el tiempo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, como podemos ver, esa proyección que teníamos para dentro de 10 años de 24 millones, realmente es como si el día de hoy estuviésemos hablando de 9 millones de pesos. Bien, y en ese caso, en este ejemplo particular, es como si se estuviese solicitando una inversión el día de hoy de 100 millones de pesos para tener obviamente la devolución de todo ese dinero, pero para generar una ganancia de 3.800.000. Bien, esta es la información que realmente vería o identificaría a alguien que busca o que está leyendo el plan de negocio para financiar el proyecto. Y entraría en un análisis de validar si es oportuno que yo realice una inversión de 100 millones durante ese periodo de tiempo para obtener prácticamente únicamente una retribución de 3 millones. Precisamente entonces a partir de este tipo de elementos es donde yo debo demostrar el potencial que tiene el proyecto, de cómo ese proyecto se puede optimizar y mejorar para obviamente también optimizar los resultados que alcance el mismo y obviamente demostrar atractivo de mi idea de negocio y que la misma pueda desarrollarse en el tiempo. Bien, mis estimados estudiosos, les agradezco por su tiempo. No sé, Diana, si estás en este momento conectada a la sesión, si tienes alguna inquietud sobre las temáticas que hemos desarrollado o de la actividad que se tiene que presentar el próximo día 17. Bueno, creo que Diana se fue entonces. Muchachos, les agradezco entonces a todos por el tiempo que han estimado para ver esta sesión sincrónica. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden consultarlo por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto estaré atendiendo a todas sus inquietudes. Muchas gracias y hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.